La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Viernes de salud con el doctor Ángel Carrera Fernández. Él es neurocirujano, pero especialista de un área que se llama neurocirugía funcional. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Ramón, Jacqueline. Buenos días, doctor. Por la invitación acá y por ser un promotor de todo esto que nosotros estamos intentando promulgar de alguna manera para que se conozca en el país. Así que a su orden. Justamente por eso vamos a comenzar, doctor. ¿Qué es la neurocirugía funcional? La neurocirugía funcional es una rama de la neurocirugía, es decir, inicialmente tenemos que convertirnos en neurocirujanos y luego de eso... No, primero, perdón, el cirujano general. Hay que hacer o se va directamente a la neurocirugía. Se hace un entrenamiento de 1 año en cirugía general. Okay. Luego se pasa en neurocirugía, son 6 años en total. Y luego entonces sales del país a hacer neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional es una rama, como decía, y rompe con todo lo que uno cree como neurocirujano. Es una rama que intenta hacer cirugías, pero desde un punto de vista funcional, de circuitos, no ya lesiones estructurales como estábamos acostumbrados. ¿Cómo que, por ejemplo, doctor, tradúzcalo al español? ¿Qué tipo de casos? Perfecto. Al ser circuitos, pues los casos son muy diversos y, por ejemplo, la enfermedad más común a tratar son la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la epilepsia, que es refractaria al tratamiento, trastornos psiquiátricos, dolor crónico intratable, tumores cerebrales que se encuentren en áreas elocuentes, es decir, en áreas altamente funcionales que pudieran dejar secuelas. Esas son gran parte de la patología a la que nos dedicamos. ¿Y hay la aparatología que acompañe al expertise del médico, a la experiencia, a la destreza, al entrenamiento del médico para abordar ese tipo de condiciones en la República Dominicana? Sí, sin duda. Fue un reto, cuando llegué al país fue un reto ese tipo de aparatología. Hemos incentivado a muchas compañías que tienen este tipo de aparatología, no precisamente la que necesitábamos, pero ya ellos han adquirido este tipo de instrumentos y gracias a Dios ya hemos realizado en el país varias cirugías funcionales de epilepsia, se han hecho cirugías de trastornos psiquiátricos, se han hecho cirugías de Parkinson, de hecho hicimos una recientemente y ya tenemos en el país todo lo necesario para hacer este tipo de cirugías. Doctor, ¿qué es la estereotaxia en la cirugía funcional? La estereotaxia es la herramienta más importante en la neurocirugía funcional. Imagínense que para nosotros llegar y cambiar, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson, quitar el temblor, es necesario llegar a un núcleo específico para modular esa actividad. Para llegar a ese núcleo de forma precisa, necesitamos equipos que nos den una precisión submilimétrica y que haga una reconstrucción en 3 dimensiones de ese núcleo, que mide a lo mucho 6 milímetros de diámetro y que el electrodo mide 2 milímetros, o sea, la precisión tiene que ser submilimétrica. La estereotaxia es eso, es un sistema que nos ayuda a crear una imagen tridimensional y que nos da coordenadas para llegar a sitio específico con una precisión increíble. Nosotros hemos llegado a ese núcleo, por ejemplo, el núcleo subtalámico, que mide un poquitito, y colocamos un electrodo que atraviesa el núcleo de anterior a posterior, y cuando vemos las imágenes controles, la precisión es exactamente la misma planificada. Pues ustedes abren el cráneo y penetran el cerebro. Es una cirugía de mínima invasión, es un agujero pequeñito. Con un electrodo. Con un electrodo y el marco guía a través de coordenadas hacia dónde va el electrodo. Uno hace una planificación. Y no provoca daños en periférico. Periférico. Precisamente la estereotaxia es la que nos permite evitar vasos sanguíneos, evitar otras áreas que no queremos lesionar, evitar, por ejemplo, cápsula interna que pudiera tener trastornos de movilidad. Y con la estereotaxia hacemos una cirugía virtual primero. De hecho, la hacemos días antes. Una cirugía virtual donde el paciente está dibujado. Como un simulado. Exactamente. O una planificación quirúrgica. Es una planificación simulada. Es la cirugía. Pero con el mismo paciente. Con la imagen del mismo paciente. Con la imagen. Y ya esa cirugía la llevamos al paciente, al marco que le colocamos, y es prácticamente idéntica a la que se hace. Doctor, sabemos que la enfermedad del Parkinson es una enfermedad degenerativa y que cada día el paciente pues tomará su tratamiento, pero ella sigue progresando. En el caso del abordaje quirúrgico para el Parkinson, ¿qué se puede lograr? ¿El paciente no continúa deteriorándose, vuelve para atrás y estaba como estaba antes?
y cuáles son las limitaciones por edad y quizá algún Doctor, factor si me de permite riesgo? añadir eso así, ¿qué pacientes candidatos o si todos son Califican. candidatos a? Es complejo la selección del paciente y de hecho aquí nosotros hemos hecho un ejercicio lo más serio y prudente posible. Hemos creado un equipo de neurocirugía funcional donde hay neurocirujanos, neuropsicólogos, neurólogos especialistas en trastorno de movimiento, neurólogos epileptólogos, y con ello y la discusión de casos elegimos qué pacientes son candidatos. Fundamentalmente lo que hace candidato a un paciente es la respuesta a los medicamentos. Saber que es un Parkinson idiopático, porque hay enfermedades que mimetizan. Diga que idiopático. Idiopático se refiere a que la causa no es conocida, que no podemos encontrar una causa por qué le dio Parkinson. Bueno, pero nunca se encuentra o sí se sabe. Hay Parkinson que son secundarios, por ejemplo, al uso de sustancias, hay Parkinson traumáticos. Esos Parkinson no son tan buenos en cirugía, no le va tan bien. Sin embargo, al Parkinson idiopático, que por sí... Es decir, el que no tiene explicación de por qué le dio a la persona. que es la mayoría de todo. Que es la mayoría. La mayoría de Ya. Parkinson no tienen una explicación. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar de la cirugía? Exacto. Evidentemente, como dice Jacqueline, esta enfermedad es degenerativa. No se sana con la cirugía, ni se detiene. Esta cirugía lo que busca es mitigar los síntomas motores, porque lo que invalida la enfermedad no es su progreso necesariamente, sino más bien la invalidez Los temblores, ¿no? motora, el temblor, No, o la rigidez que no camina, que no la se rigidez, mueve. la marcha, lo que nosotros llamamos bradicinesia, que es una lentitud que tienen los pacientes con Parkinson a los movimientos y que sus movimientos son muy lentos. Hay otros trastornos no motores, como por ejemplo el paciente con Parkinson tiene un sueño terrible, no puede dormir, eso mejora también con la cirugía. También los problemas musculares de dolor en muchas articulaciones tienden a mejorar. Y la estimulación cerebral profunda lo que hace es que acompaña al paciente de Parkinson en toda su enfermedad. Ahora, ¿quiénes califican, doctor? ¿Y qué edad? ¿Hasta qué edad se puede operar un paciente con Parkinson? Pues eso varía mucho de literatura en literatura. Hay quienes hablan de 75 años como la edad tope. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de pacientes mayores. Sin embargo, para algunos grupos, 75 años es la edad tope. Sin embargo, en mi formación tuve la oportunidad de ver pacientes con 75 años en perfecto estado y que nosotros lo implantábamos porque entendíamos que merecía la terapia, ¿no? Y que merecía tener ese beneficio. Al día de hoy la ética es muy cerrada y uno no puede negar necesariamente un tratamiento a alguien solamente por la edad. Dentro de otros factores, la respuesta que tiene el medicamento, que es la levodopa, es fundamental para elegirlo. Si el paciente responde bien a la levodopa, es un paciente que tiende a responder bien con la estimulación. Y algo que no mencioné, la estimulación lleva una batería en el pecho, Sí. como un marcapasos. Y esa batería lo que nos permite es ir aumentando los parámetros de estimulación. Es decir, sí, la enfermedad es degenerativa, pero al año que ha avanzado, yo subo los parámetros de estimulación y voy logrando mejoría de la enfermedad. De hecho, estos pacientes cuando van a la consulta, que en algún momento hay que apagar el equipo, es cuando ellos se dan cuenta que realmente en qué estado basal están. Cuando uno enciende el equipo y ellos se ven en una condición deplorable de salud, dice, wow, y así yo estaba sin este aparato. Entonces, este aparato acompaña a la enfermedad de Parkinson en su evolución. Y cada vez que empeora, pues entonces nosotros podemos tener... Es decir, más descarga eléctrica. Más O descarga. más estimulación eléctrica. Más estimulación o más frecuencia o un ancho de pulso más amplio o mayor voltaje. Se juega con esos tres parámetros. Doctor, ¿y a qué edad uno dice, estoy salvo, no me va a dar Parkinson? Eso es imposible de decir, Sí. ¿no? No hay forma de decir si uno está salvo, si no le va a dar Parkinson. Sin embargo, entre los 50 y tantos y 60 y tantos son los que empiezan a... Es una persona, por ejemplo, que tiene 75 años, podría darle Parkinson a los 80. Pues es muy, muy improbable. Es muy Pero improbable. vemos también el actor. Oye, yo no porque me acuerdo- yo estoy calculando conmigo, ¿no? contigo tu parámetro, pero el actor de Back to the Future, la película Volver al Futuro, desde joven está padeciendo de Parkinson. Justamente. Hay una nueva aparición preocupante, una alta incidencia de enfermedad de Parkinson, fundamentalmente en pacientes jóvenes. Es una buena observación que haces. Y me tocó operar pacientes jóvenes, pacientes de 50 años, pacientes de 45 años, y sobre todo con temblor muy, muy brutal, que necesitaron cirugía muy temprano. Entonces, esa incidencia no entendemos, no sabemos todavía, la ciencia no ha determinado qué está provocando esta mayor incidencia de Parkinson. Sin embargo, es una enfermedad que está muy en boga. Y ya con el aparato instalado, él puede llevar una vida normal en términos de trabajar, de qué sé yo, de su alimentación.
de su copita de vino, su copita de whisky, Sí. o pues ese paciente no puede tomar alcohol. Bueno, la recomendación siempre es que no tomen alcohol. Evidentemente, el alcohol es una sustancia que no es... De guayate ahí. No, pues yo no tengo Parkinson. No, para nada. Digo se ve yo, que no. Ni me claro va a que dar. no, ya no. Yo te Pero talía. digo yo, pues tú sabes los cálculos. De hecho, el café se ha demostrado que es un Qué bueno, neuroprotector. qué bueno. Así que si usted toma café, también está con menos posibilidades que el No, de que va yo lo que tomo es té verde, Ah, orgánico de cafeína. Doctor, vamos a una breve pausa porque todavía nos ¿Cómo falta de esto, pero también la epilepsia también. Y los trastornos psiquiátricos. Psiquiátrico, así que entre otras cosas. nos quedan muchas cosas, no se la pierde con el doctor Ángel Carrera Fernández. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Ángel Carrera Fernández. Él es neurocirujano con especialidad en neurocirugía funcional. Y bueno, hablamos del Parkinson, pero hay otras patologías que también preocupan mucho a la familia, a las personas. El tema de la epilepsia y el tema de los trastornos psiquiátricos. Y eso es terrible porque es algo que la gente no ve. Uno se hace una radiografía o una tomografía del pulmón, del riñón, y con una medicina generalmente mejoran, pero en el caso de los trastornos psiquiátricos uno ni sabe por dónde que anda y cómo son. ¿De cuáles patologías psiquiátricas estamos hablando que ahora son abordables con métodos modernos de neurocirugía para que la persona tenga una vida con más dignidad, para tranquilidad de él y de quienes le acompañan? Sí, mira, el campo de la neurocirugía psiquiátrica está en un avance tremendo. Yo pienso que en pocos años esto va a ser normal en el día a día, las cirugías psiquiátricas. Sí. Porque son, como usted decía, son enfermedades que necesitan. Y la neurocirugía funcional, dentro de los criterios fundamentales, está la resistencia al tratamiento. Esos pacientes que no han logrado mitigar sus síntomas, pues cuando entra la neurocirugía funcional a intentar pues dar a pie con esta... ¿De cuáles patologías estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de trastorno obsesivo compulsivo. No sé si conocen esta enfermedad. Claro, Sí. claro. Estamos hablando, por ejemplo, de trastornos neuroagresivos. Estos niños que se muerden, que se mutilan, que golpean. Esos son niños que tratábamos en mi hospital con una frecuencia importante. Estamos hablando de trastorno de depresión mayor, que al día de hoy están varios proyectos de investigación en el mundo entero sobre un nuevo target. Nosotros le llamamos target al sitio donde colocamos el electrodo. Hay un target que viene a salvar todo esto de la depresión mayor, que es el fascículo prosencefálico medial, y que están trabajando fundamentalmente con tractografía. La medicina ha avanzado tanto que podemos ver los tractos que tienen que ver con áreas específicas. Para eso, entonces, se usa una cirugía parecida a la que hablábamos del Parkinson. Se lleva un electrodo a un sitio específico para modular circuitos específicos que tienen que ver con el estado del ánimo. Y con eso poder, con parámetros de estimulación distintos para cada quien, poder ir modulando la actividad neuronal. Doctor, ¿y qué tan frecuente es eso? ¿No será la persona, decir, mucha gente estará pensando, pero esto seremos conejillos de India para hacer esto? ¿Qué tan frecuente se están haciendo estas prácticas en el mundo? Y la seguridad que traen con ella, porque ya que una persona tiene un electrodo en su sistema y con un aparato, ya estamos hablando de cosas que son definitivas y que hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de cosas mayores, sin Sí. duda. Estamos hablando de cosas que pudieran atentar con la ética. Por eso, de hecho, donde me formé, para poder hacer cirugía de este tipo, el paciente tardaba un protocolo muy extenso donde tenía que haber psiquiatras. Sí, que no para tuvieran- depurar. para Si no es de depurar. una, de que me voy a hacer la cirugía, no, tiene Sí. que pasar varios filtros. Varios filtros de psiquiatras, incluso que no fueran del centro. Tenías que pasar por un comité de ética e investigación, donde había incluso un sacerdote, gente de la comunidad, habían médicos de distintas áreas que aprobaran el proyecto y que aprobaran la cirugía, porque evidentemente hay dos factores importantes. Número uno, un paciente con una enfermedad psiquiátrica que no resiste ningún tratamiento es un paciente que no puede tomar decisión, y eso lo hace complejo para la ética. Y segundo, para muchos, no sé si esto sea muy filosófico, pero tú puedes cambiar la conducta del ser humano. Sí. Y eso puede intimar Sí, realmente con... Ya. Por eso estas cirugías están preservadas única y exclusivamente para pacientes que sean ultra refractarios, para pacientes que se conviertan en una problemática. Un Por ejemplo, peligro. los niños que están... Hay niños aquí en el país que están encerrados. Lo tienen en jaula en su casa. Bueno, pues en esos casos, pues evidentemente, el hacer algo es una Si es obligación. pobre va a seguir enjaulado.
Porque yo imagino que la ARS no cubre ese tipo de... No tenemos cobertura por parte de las ARS. Es una complicación que tenemos y que estamos afrontando y que estamos pues haciendo todo lo que está en nuestras manos para intentar tener cobertura, por lo menos de las patologías más agraviantes, como la epilepsia, por ejemplo. La epilepsia es extremadamente frecuente, más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Lo que no es frecuente es que convulsionen todos de la misma manera. De la misma manera, Ya. por ende, muchos se confunden con trastornos psiquiátricos, otros se confunden con otras patologías, y eso hace que la epilepsia sea subestimada. De todo el paciente. ¿Eso es neurológico o Eso es psiquiátrico? neurológico. Es neurológico. Antes, cuando empezó la epilepsia, la trataban los psiquiatras, pero realmente es una afección neurológica, es una alta excitabilidad del cerebro que produce crisis convulsivas. Doctor, pero ¿no se da el caso de que el paciente rechace su organismo el electrodo? Sí, hay datos de rechazo, pero son prácticamente muy pequeña la cantidad que hay de rechazo. Y si fuera así, ¿qué se hace? En la mayoría se intentar salvar el equipo, el electrodo, haciendo curas, haciendo injertos de otra área del cuerpo. Pero no se puede retirar una vez que se instala. Se puede retirar, claro, sin problema. De hecho, hemos retirado, cuando estuve en México, por esa causa tuvimos que retirar. Y muchas veces lo que se hacía era que se puede hacer una pequeña lesión con radiofrecuencia a través del electrodo. Se lesiona esa partecita para que siga funcionando de igual manera. Lo que se cambia la batería, nunca se cambia el electrodo. Exactamente, nunca se vuelven a cambiar los Ese electrodos. electrodo no se daña. No se daña. Y entonces el equipo, ¿dónde está? ¿Fuera, fuera del cuerpo o dentro del cuerpo? Dentro del cuerpo, no se ve. Y como le decía, son dos agujeros pequeñitos. Pero el que le hay que ponerle la batería, ¿dónde está? La batería está en la parte derecha del tórax. Y se instala dentro, subcutáneo. Dentro, totalmente, claro, dentro. Y de ahí va un cable al cerebro. Y de ahí va un cable con unas extensiones que están amarrados o unidos a los electrodos que están dentro de un núcleo específico del cerebro, que también lo llegamos a hacer en epilepsia. Cada vez las técnicas de electrodos aumentan más porque las técnicas anteriores implican resecar cerebro. Y cada vez que uno reseca cerebro tiene esa... Reseca, hay que quitar área. Quitar área. La epilepsia, por ejemplo, en los casos donde la epilepsia es focal, identificamos un punto específico donde se genera. Y ese punto donde se genera no tiene un área elocuente, como le llamamos, cercana, pues podemos sin duda retirar esa pequeña parte del cerebro. Pero hay muchos pacientes que no tienen eso, o que tienen una epilepsia en un sitio que es altamente funcional, lo que hacemos es colocar electrodos, paletas de estimulación para modular la actividad neuronal y no retirar ninguna parte del cerebro en aras de no dejar secuelas neurológicas. Doctor, y en los casos que el paciente es candidato a ser operado, supera la epilepsia, es decir, no le dan ataques. Va a depender fundamentalmente de qué tipo de epilepsia. Caray. Hay varios tipos de epilepsia. La más frecuente es la epilepsia del lóbulo temporal, que nosotros garantizamos entre un 80 o 90% de que quede con libertad de crisis. De 10 que se operan de epilepsia del lóbulo temporal, 8 quedan con libertad de crisis. Y los 2 que quedan, por ejemplo, que no tuvieron libertad de crisis, con poquita cosa ya mejoran. O se quedan con crisis muy pequeña la que tenían. Pero las crisis son mucho más de lo que se imagina. Pacientes que convulsionan 100 veces en un día. Hemos tenido casos ya con encefalopatía epiléptica, que la epiléptica ha creado un trastorno importante cognitivo en los pacientes y que uno cuando logra hacer la cirugía, la independencia que tú ves en el paciente es maravillosa. Ese paciente con esa frecuencia de trastorno es inhábil para trabajar, para estudiar, para todo. Totalmente. La epilepsia es una enfermedad invalidante. En la Biblia le llamaban endemoniados en la época de Jesús a los epilépticos. De hecho, con cráneos antiguos que tienen trepanaciones, lo que se cree era que era por fines de epilepsia. Doctor, me llama la atención a lo que usted dijo, es que a través de esta cirugía pudiera modularse la conducta de la persona. ¿Se está avanzando hacia eso para el futuro en su experiencia y cuando usted estuvo haciendo su especialidad, usted ve que la ciencia gira para allá? Sin duda, nosotros y hoy no se hace por razones obvias, la neurocirugía psiquiátrica o la cirugía para trastornos psiquiátricos. Aquí no se hace. Sí, aquí, claro que sí. Pero tuvo una, digamos, en la historia, a los años 50, tuvo una decaída porque hubo una mala indicación por parte de médicos, de neuropsiquiatras sobre todo. Ustedes se acuerdan de la película El famoso Picahielo. Pues eso no es una mentira, es una realidad. Hacían lobotomías frontales.
desconectaban el lóbulo frontal, que es quien da la personalidad, y realizaban un aplanamiento emocional. Es decir, si tú eres agresivo o eres depresivo... Pero te dejaba tumbado, así tampoco, te dejaba aniquilado. Exactamente, te dejabas Sí. sin emociones. Sí, la película de Jack Nicholson. Eso. que Pero es- además en la vida real a una de las Kennedy le hicieron eso. Se dice que hizo más de 2.000 cirugías a esa persona. Apellido Freeman. Y de hecho a ese le debemos el retraso que hemos tenido en el avance de la neurocirugía psiquiátrica. Sin embargo, la necesidad no se ha ido. Y esa necesidad ha hecho que la ciencia avance. Se empezó evidentemente con pacientes con trastorno agresivo. ¿Y las adicciones? Precisamente las adicciones también. En un proyecto de investigación en el 66, que hizo un grupo importante europeo, en una cirugía para dolor, notaron que los pacientes que tomaban opioides, que ya eran adictos a los opioides, dejaron de tomar opioides. Y pudieron quitarle de golpe los medicamentos para el dolor. Y ahí se dieron cuenta que esa cirugía podía ser un target para Sí, para las adicciones. para las adicciones. Han Pero hecho para adicciones por el dolor o cualquier No, tipo no, de adicción. cualquier tipo de adicción. Adicción La adicción a es drogas. un sistema de recompensa alterado. Y en ese sentido, pues se han hecho proyectos de investigación, pero no es lo más frecuente. Y es por eso mismo, es porque hay un tema ético que está en medio y que a veces se hace complejo poder Sí. llevar a cabo esta cirugía. Porque Pero para- ¿por qué el tema ético? Explica esa Claro, porque parte. tú le estás... Bueno, el doctor que diga. una intimidad directa con la ética. Porque Por la pers- autodeterminación de la persona tiene que decidir la cirugía. Pero casi nunca pueden en situaciones Exacto. deplorables. Es la familia. Y segundo, ¿qué tanto cambia el ser humano al alterar circuitos digamos, de recompensa? ¿Qué tanto tú puedes cambiar el ser humano? ¿Y qué tanto poder tú tienes para hacer eso? Y esa intimación es la que pudiera entonces crear conflictos. Nosotros al día de hoy, los proyectos que tenemos en marcha, que estamos haciendo, tienen todo, o estamos buscando a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el aval ético, porque lo necesitamos. No solamente como un requisito, sino que es importante que nosotros actuemos de la mejor manera posible. Doctor, ¿dónde usted tiene su consulta y dónde ejerce la cirugía neurofuncional? Pues nosotros estamos fundamentalmente en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Estamos ahí varias veces a las semanas y hacemos la cirugía casi siempre en el Instituto de Cirugía Especializada en la Bolívar. Hacemos todo tipo de cirugía porque somos fundamentalmente neurocirujanos, pero la neurocirugía... Usted opera un tumor de cáncer, por ejemplo. Sí, tumor, columna, aneurismas. Sin embargo, cada vez me estoy lateralizando más a la neurocirugía funcional, que es lo que realmente me apasiona dentro de este campo, pero sigo evidentemente con mi especialidad del paro, ¿no? Que es la neurocirugía. Y hay muchos pacientes en la neurocirugía funcional. Sí, y de hecho pensaba que no. Cuando llegué al país me di cuenta que en mi consulta, si veía 10 pacientes, ahora estoy viendo 10, pero 5 son epilepsia. 10, pero 2 En la Parkinson. medida que se visibilice más de que están haciendo ese tipo de abordaje en el país, pues muchas más personas Porque la van a morir. epilepsia es necesaria. Es una condición que llega. Y los trastornos psiquiátricos ni se diga. Y ni se diga Dicen los que de trastornos 10, 6 personas tienen algo, entonces imagínense. Es terrible. Bueno, qué bueno contar con un profesional joven y qué bueno que el capacitado. país esté consciente de que hay soluciones a situaciones como el Parkinson, la epilepsia, los trastornos psiquiátricos, porque ya tenemos una medicina de alta tecnología. Le agradecemos muchísimo, doctor Carrera Fernández, y no va a ser la primera vez que lo vamos a Muchas invitar. gracias, La última vez. Porque hemos tratado de convertir los viernes en viernes de salud, Qué porque bueno, el qué bueno. país lo necesita y a la gente le agrada. Después de una semana política o económica, gracias. tener un médico como usted. Mi Muchísimas familia- gracias. Gracias, cómo no. ¿Su familia? Es fanática de ustedes. Gracias. Un Me saludo. he pedido que vaya ahí. Saludos desde saludo a la familia. Están complacidos. Se ve que hicieron un buen trabajo. Sí. Así es. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, recta final del Telematutino 11.